María crece en una familia disfuncional en la pequeña ciudad de San Isidro. Su padrastro, Raúl, la maltrata constantemente, humillándola y obligándola a realizar exhaustivas tareas domésticas. Su madre, Luisa, parece incapaz de intervenir, temiendo los arranques de ira de Raúl. En medio de este ambiente tóxico, los únicos refugios de María son sus mejores amigos, Sofía y Alejandro. Los tres se conocen desde la infancia y tienen un vínculo muy fuerte, compartiendo sueños y apoyándose mutuamente. Sofía es una chica alegre y extrovertida, siempre lista para animar a María y sacarla a pasear. Alejandro, por su parte, es un joven tranquilo y sensible, que ofrece un hombro amigo cuando María necesita desahogarse sobre los abusos en casa. Un día, la pequeña comunidad de San Isidro se ve sacudida por un asesinato brutal. La víctima es Doña Carmen, una anciana respetada por todos en la ciudad. La policía inicia una investigación, pero no hay sospechosos. El clima de miedo e inseguridad se apodera de los habitantes. María se siente profundamente afectada por el crimen. No puede dejar de pensar que tal vez haya alguna conexión entre el asesinato y su propia situación familiar complicada. ¿Podría Raúl, con su violencia e inestabilidad emocional, estar involucrado de alguna manera? Conforme pasan los días, la tensión aumenta en la ciudad. Los rumores y las especulaciones circulan, alimentando la sensación de que nadie está a salvo. María se siente cada vez más angustiada, temiendo que lo peor aún esté por venir. Incapaz de seguir soportando los abusos de Raúl, María huye de su casa durante su adolescencia. Encuentra refugio en la casa de un tío distante en la Ciudad de México, donde comienza a reconstruir su vida. Alejada del ambiente tóxico de San Isidro, María se esfuerza por sanar las heridas emocionales que le han dejado los años de maltrato. En la gran metrópoli, María logra terminar sus estudios secundarios y luego ingresa a la universidad, determinada a forjarse un futuro mejor. Durante esos años, desarrolla una gran pasión por el derecho, motivada por el deseo de ayudar a otras víctimas de abuso y violencia. Sus tíos la apoyan incondicionalmente, brindándole el cariño y la estabilidad que su propia familia le negó. Aunque inicialmente María se siente perdida y desorientada en la agitada ciudad, poco a poco va encontrando su lugar. Entabla nuevas amistades, algunas más superficiales que otras, pero ninguna que logre llenar el vacío dejado por Sofía y Alejandro. Sus recuerdos de la infancia en San Isidro la persiguen constantemente, alimentando un sentimiento de nostalgia y culpa. Conforme pasan los años, María se esfuerza por concentrarse en sus estudios y en construir una carrera exitosa como abogada. Logra graduarse con honores y obtiene un puesto en un prestigioso bufete de la capital. Sin embargo, el fantasma de su pasado nunca la abandona por completo. Entonces, un día, recibe la noticia de que su madre, Luisa, ha fallecido. Sumida en la pena, María se ve obligada a regresar a San Isidro para arreglar los asuntos relacionados con la herencia y el funeral. Este inesperado retorno a su pueblo natal despierta una serie de emociones encontradas en ella. Por un lado, María se siente aliviada de poder finalmente confrontar a Raúl y buscar algún tipo de cierre. Después de tantos años de huir, cree que ha llegado el momento de enfrentar sus demonios. Pero, por otro lado, el solo hecho de volver a pisar las calles de San Isidro le provoca una profunda ansiedad y miedo. ¿Qué le deparará el destino a María en este reencuentro con su pasado? ¿Podrá encontrar la fuerza necesaria para enfrentar a su abusivo padrastro y sanar las heridas de su infancia? Mientras se prepara para regresar, María no puede evitar preguntarse si realmente está lista para afrontar todo lo que la espera en San Isidro. Después de la muerte de su madre, María regresa a San Isidro, determinada a confrontar su pasado. Aunque recela de enfrentarse nuevamente a los fantasmas de su infancia, sabe que ha llegado el momento de cerrar este capítulo de su vida. Al pisar las familiares calles de su pueblo natal, María siente una oleada de emociones encontradas. Por un lado, la nostalgia por los recuerdos de su niñez y la calidez de los lazos que la unían a Sofía y Alejandro. Pero por otro, el miedo y la ansiedad ante la perspectiva de reencontrarse con Raúl, su abusivo padrastro. Cuando llega a la casa de su madre, los recuerdos la asaltan como una ráfaga. Cada rincón, cada mueble, evoca momentos de alegría opacados por la sombra del maltrato. Sintiéndose abrumada, María se refugia en su antigua habitación, donde pasa horas sumida en sus pensamientos. Pero pronto, su soledad se ve interrumpida por un inesperado reencuentro. Sofía y Alejandro, que aún residen en San Isidro, se enteran de su regreso y acuden a recibirla con los brazos abiertos. La alegría de volver a ver a sus mejores amigos logra sacar a María de su letargo emocional. Juntos, los tres comienzan a ponerse al día, reavivando la conexión que los unía desde la infancia. María se siente reconfortada al saber que, a pesar de los años, Sofía y Alejandro siguen siendo su familia.
Lentamente, se atreve a compartir con ellos algunos detalles de su vida en la Ciudad de México. Sin embargo, la paz del reencuentro se ve perturbada cuando Sofía y Alejandro le revelan a María que la ciudad parece estar bajo la amenaza de un nuevo asesino en serie. Los crímenes se asemejan al asesinato de Doña Carmen, que había conmocionado a San Isidro años atrás. María se siente inquieta al escuchar esta noticia. Sus instintos le dicen que hay algo más detrás de estos nuevos asesinatos, algo que podría estar relacionado con su propio pasado. Impulsada por la necesidad de encontrar respuestas, comienza a indagar discretamente, sin revelar sus sospechas a Sofía y Alejandro. A medida que se adentra en la investigación, María se enfrenta a la posibilidad de que Raúl, su padrastro, pueda estar involucrado en los crímenes. Esta idea la aterra, pero también le da la determinación necesaria para enfrentarlo de una vez por todas y desentrañar los secretos que han atormentado su vida. ¿Logrará María encontrar la verdad sobre los asesinatos y reconstruir su relación con Sofía y Alejandro? ¿Tendrá la fuerza suficiente para confrontar a Raúl y cerrar este doloroso capítulo de su vida? El futuro se presenta incierto, pero María sabe que ha llegado el momento de enfrentar su pasado de una vez por todas. Determinada a descubrir la verdad sobre los asesinatos que acechan a San Isidro, María se involucra activamente en la investigación. Empieza a recopilar pistas e indicios que la llevan a sospechar cada vez más del involucramiento de su padrastro, Raúl. Al regresar a la ciudad, María se da cuenta de que muchas cosas han cambiado, pero algunas constantes permanecen. Reencuentra a antiguos conocidos que le proporcionan valiosa información sobre los crímenes recientes y sobre la atmósfera de miedo que se ha apoderado de la comunidad. Con la ayuda de Sofía y Alejandro, María traza un plan cauteloso para investigar discretamente los pasos de Raúl. Recuerdan episodios del pasado, buscando conexiones que puedan explicar el motivo detrás de su posible participación en los asesinatos. A medida que se sumerge en la investigación, María se enfrenta a traumáticos recuerdos de su infancia. Las memorias de la violencia y los abusos que sufrió en casa vuelven a aflorar, reavivando sentimientos de ira, miedo y culpa. Lucha por mantener la concentración, sabiendo que necesita encontrar respuestas para protegerse a sí misma y a sus amigos. Sofía y Alejandro se muestran comprensivos y solidarios, ofreciendo todo el apoyo emocional que María necesita en este momento delicado. Juntos, examinan archivos, entrevistan a testigos y exploran pistas que puedan conducirlos al verdadero asesino. En cierto punto, María finalmente reúne evidencias concretas que apuntan al involucramiento de Raúl. Horrorizada, se ve obligada a confrontar la posibilidad de que su propio padrastro pueda ser el responsable de los crímenes que aterrorizaron a la ciudad. Este descubrimiento sacude profundamente sus convicciones y le exige valor para seguir adelante. Sofía y Alejandro quedan impactados por las revelaciones, pero no dudan en apoyar a María en esta jornada. Saben que, unidos, serán capaces de enfrentar cualquier obstáculo y desentrañar los secretos que atormentan el pasado de su amiga. Ahora, María se encuentra ante una encrucijada. ¿Debe confiar en las pruebas que ha reunido y confrontar a Raúl, aun si eso significa revivir los traumas de su infancia? ¿O debe renunciar a la investigación, temiendo las consecuencias de oponerse a su abusivo padrastro? El camino hacia adelante parece incierto y lleno de peligros, pero María está decidida a encontrar la verdad, sin importar el costo. Su futuro y el de sus amigos dependen de ello. María finalmente logra reunir pruebas suficientes para confrontar a Raúl sobre su posible involucramiento en los asesinatos que han aterrorizado a San Isidro. Con el corazón acelerado, se presenta en la casa de su padrastro, decidida a enfrentar la verdad de una vez por todas. Al principio, Raúl niega rotundamente cualquier participación en los crímenes. Intenta intimidar a María, recordándole los abusos y amenazas del pasado. Pero esta vez, María se mantiene firme, aferrándose a las evidencias que ha recopilado pacientemente. Acorralado, Raúl termina por confesar, revelando una aterradora trama de venganza y resentimiento. Cuenta cómo, tras la muerte de Doña Carmen, sintió la necesidad de continuar aterrorizando la comunidad, motivado por un deseo de castigo hacia aquellos que, en su opinión, lo habían traicionado y rechazado. María escucha horrorizada, sintiendo como un escalofrío le recorre el cuerpo. Nunca imaginó que su padrastro, a quien odiaba y temía, sería capaz de cometer actos tan atroces. La revelación de sus crímenes la deja paralizada, incapaz de articular palabra. En medio de este tenso confrontamiento, Alejandro, que había estado vigilando la casa de Raúl, irrumpe en escena al percatarse del peligro que corre María. Sin dudar, se interpone entre ella y su padrastro, dispuesto a protegerla incluso a costa de su propia vida. Una violenta lucha se desata, con Raúl intentando deshacerse de Alejandro para poder continuar con sus siniestros planes. María observa aterrada, sin saber cómo ayudar a su amigo. Siente que el mundo a su alrededor se desmorona, abrumada por la crueldad y la traición que la rodean.
Finalmente, Sofía logra llegar al lugar y junto a Alejandro, logran someter a Raúl. Entre lágrimas y gritos, llaman a la policía, decididos a poner fin a la pesadilla que ha atormentado a San Isidro. Mientras aguardan la llegada de las autoridades, María se permite por fin derrumbarse, liberando toda la ira, el miedo y el dolor que ha reprimido durante tantos años. Sofía y Alejandro la abrazan, ofreciéndole el consuelo y la fortaleza que necesita para afrontar el torbellino de emociones que la invade. Ahora, María se enfrenta a la cruda realidad de que su pasado está irremediablemente entrelazado con los horribles crímenes que han sacudido a su comunidad. ¿Cómo podrá superar esta revelación? ¿Logrará finalmente encontrar la paz que tanto ha anhelado? Sofía y María logran detener a Raúl y entregarlo a las autoridades. Sin embargo, el pasado de María sale a la luz, revelando oscuros secretos que sacuden su propia imagen de sí misma. Cuando la policía interroga a María sobre su conexión con los asesinatos, ella se ve obligada a revelar los años de abuso y maltrato que sufrió a manos de su padrastro. A medida que los detalles salen a la superficie, María siente como su mundo se desmorona nuevamente. Descubre que Raúl había alimentado durante años un resentimiento profundo hacia ella, culpándola por la partida de su madre biológica. En su retorcida mente, los crímenes eran una forma de vengarse de María y de la comunidad que, en su opinión, lo habían traicionado. Enfrentada a estas revelaciones, María se ve asaltada por una oleada de emociones complejas. Por un lado, siente alivio y gratitud por haber logrado detener a su abusivo padrastro. Pero por otro, se siente profundamente herida al descubrir que, de alguna manera, ella misma había sido el detonante de los horribles actos que devastaron a San Isidro. La culpa y la vergüenza la consumen, y María se pregunta si realmente merece la libertad y la vida que ha construido lejos de ese lugar. Sofía y Alejandro, que han estado a su lado durante todo este proceso, intentan consolarla y hacerle entender que ella no es responsable de los crímenes de Raúl. Sin embargo, María se aferra a la idea de que, de alguna forma, su huida y su alejamiento de San Isidro contribuyeron a los eventos trágicos que se desencadenaron. Se cuestiona si, de haber permanecido, quizás habría podido prevenir todo el sufrimiento causado. Sumida en esta crisis emocional, María se ve obligada a enfrentar facetas de sí misma que ha intentado mantener ocultas durante años. La imagen de la mujer fuerte y exitosa que ha construido se tambalea, y ella se siente más vulnerable y frágil que nunca. Sofía y Alejandro, testigos de este doloroso proceso, intentan brindarle todo su apoyo y comprensión. Saben que, para María, el camino hacia la sanación y la redención será largo y tortuoso, pero están decididos a estar a su lado, sin importar lo que les depare el futuro. ¿Podrá María perdonarse a sí misma y encontrar la fuerza para continuar? ¿Logrará reconciliarse con su pasado y reconstruir una imagen de sí misma que la haga sentir digna? Estas preguntas se amontonan en su mente, mientras se prepara para enfrentar el siguiente capítulo de su vida. Después de todo lo sucedido, María decide quedarse en San Isidro para reconstruir su vida. Se reaproxima a Sofía y Alejandro, quienes la apoyan incondicionalmente en su jornada de sanación. Juntos, comienzan a desentrañar los intrincados hilos que conectaban los asesinatos con la historia de la comunidad y de la propia familia de María. Descubren que los crímenes tenían raíces más profundas de lo que imaginaban, involucrando secretos y traiciones que se remontaban a generaciones anteriores. A medida que avanzan en la investigación, María se siente cada vez más abrumada por la complejidad del caso. Pero Sofía y Alejandro permanecen a su lado, ofreciéndole su fortaleza y su apoyo incondicional. Juntos, logran reconstruir los eventos que condujeron a la tragedia, dándole a María una oportunidad de encontrar un cierre. En el proceso, María reconoce que, si bien no puede cambiar su pasado, tiene la oportunidad de darle un nuevo significado. Decide canalizar su dolor y su ira en una dirección más constructiva, decidida a ayudar a otras víctimas de abusos y violencia. Con este propósito en mente, María comienza a planificar la apertura de un bufete de abogados en San Isidro. Quiere utilizar sus conocimientos y experiencia para brindar apoyo legal y emocional a quienes sufren situaciones similares a las que ella vivió. Sofía y Alejandro se unen entusiastamente a este proyecto, dispuestos a acompañarla en esta nueva aventura. Poco a poco, María siente como el peso del pasado se va aligerando sobre sus hombros. La cercanía de sus amigos y el propósito de ayudar a otros le dan fuerza para seguir adelante. Sabe que el camino de la sanación será arduo, pero confía en que, juntos, lograrán superarlo. A medida que se preparan para esta nueva etapa, María se permite vislumbrar un futuro lleno de posibilidades. Ya no se siente definida por los horrores de su pasado, sino por la determinación de construir un legado de apoyo y justicia. Con Sofía y Alejandro a su lado, se siente lista para afrontar lo que el destino le depare. Después de resolver los últimos cabos sueltos del caso, María encuentra un nuevo propósito en su vida.
decide abrir un bufete de abogados en San Isidro, con el objetivo de ayudar a otras víctimas de abusos y violencia. Sofía y Alejandro se unen entusiastamente a este proyecto, dispuestos a acompañarla en esta nueva aventura. Con un renovado sentido de determinación, María se sumerge de lleno en los preparativos para establecer su despacho legal. Sabe que el camino no será fácil, pero está decidida a utilizar su experiencia y conocimientos para marcar una diferencia en la vida de quienes han sufrido situaciones similares a la suya. Sofía y Alejandro se convierten en sus más fieles aliados, ofreciendo su apoyo en cada paso del proceso. Juntos, diseñan la estrategia de la firma, se encargan de los trámites administrativos y comienzan a establecer una red de contactos en la comunidad. A medida que avanzan, María se siente cada vez más emocionada y segura de sí misma. Ya no se ve definida por los traumas del pasado, sino por la oportunidad de brindar ayuda y esperanza a quienes más lo necesitan. Su determinación se fortalece con cada nuevo desafío que enfrenta. Finalmente, llega el día de la inauguración del bufete. Sofía y Alejandro acompañan a María en este importante momento, observando con orgullo cómo su amiga da el paso final para cerrar ese capítulo de su vida y abrir uno nuevo, lleno de posibilidades. En el evento, María se dirige a los asistentes con un discurso emotivo, compartiendo su historia y su visión de crear un espacio seguro y de apoyo para aquellos que han sufrido abusos. Su discurso cautiva a la audiencia, que responde con aplausos y muestras de solidaridad. Cuando la ceremonia concluye, María se permite relajarse y disfrutar de este logro. Sabe que aún quedan muchos obstáculos por superar, pero se siente más fuerte y preparada que nunca para enfrentarlos. Con Sofía y Alejandro a su lado, se siente lista para comenzar este nuevo capítulo de su vida. Mientras observa las sonrisas y el entusiasmo de quienes la rodean, María comprende que, a pesar de todo lo que ha vivido, ha encontrado finalmente un hogar en San Isidro. Un lugar donde puede construir un futuro lleno de esperanza, no solo para sí misma, sino para todos aquellos que necesitan una mano amiga para sanar y reconstruir sus vidas.